Bienvenido a Trazando Leyendas. Como nos encontramos en el mes de noviembre, te traemos una historia de la Revolución Mexicana. Uno de los participantes más relevantes y recordados de la Revolución es Pancho Villa. Es un personaje que con el paso de los años sigue ocasionando admiración. A pesar de ser muy querido por el pueblo, se le recuerda también como un personaje violento e implacable. Se le atribuye la frase primero mato, luego averiguo. A pesar de ser un hombre iletrado, el Centauro del Norte era un gran estratega militar. La División del Norte, formada por más de 30,000 soldados, fue decisiva en la derrota del ejército de Díaz y su decisión de abandonar el país para siempre. Acompáñanos a escuchar su historia. Su verdadero nombre era José Doroteo Arango Arámbula. Durante la Revolución, también se le conoció como el Centauro del Norte. Nació el 5 de junio de 1878 en La Coyotada, un municipio de Durango. Sus padres eran Micael Arámbula y Agustín Arango. Don Agustín era parcero, oficio que les heredó a sus hijos cuando estos quedaron huérfanos. Posteriormente, José Doroteo quedó al frente de la familia. Trabajaba como peón en la hacienda de Laureano López Negrete, el cual era abusivo y cruel. Constantemente hostigaba a la hermana de José Doroteo, así que un día el joven, harto de las constantes injusticias, baleó al terrateniente y tuvo que huir a las montañas. La vida en el monte era muy difícil y José empezó a robar para sobrevivir. Aquel delito se perseguía con mucha dureza, por lo que José Doroteo cambió su nombre por el de Pancho Villa. Se convirtió en un bandido que vivía de sus asaltos y robo de ganado. Se cuenta que procuraba robar a los más ricos y ayudaba a los más pobres y desfavorecidos, incluso repartiendo con ellos el botín. Sus hazañas empezaron a ir de boca en boca con mucha rapidez y se convirtieron en algunos de los temas preferidos de los corridos que se cantaban en las plazas y en las cantinas. Finalmente, Pancho Villa se estableció en el estado de Chihuahua con el objetivo de luchar contra los terratenientes que se enriquecían amparándose en unas leyes que a su juicio eran injustas. En 1910, Pancho Villa conoció a Abraham González, un representante del candidato presidencial Francisco I. Madero y opositor del entonces presidente Porfirio Díaz, que vio el potencial de él y su grupo de bandidos para luchar y enfrentar a los grandes terratenientes y dueños de las haciendas. Villa decidió unirse al Plan de San Luis, promovido por Francisco I. Madero, con el que llamaba al país a levantarse en armas contra el entonces presidente Porfirio Díaz, esto debido al fraude en las elecciones de ese año, donde Madero fue candidato. Villa se sumó a la rebelión en favor de los campesinos que se habían levantado en armas. Esto fue el inicio de la Revolución Mexicana. El 17 de noviembre de 1910 atacó la hacienda de Cavaría. Desde ese mismo día se dedicó a reclutar gente para sus tropas. Villa era un personaje bastante popular en el norte de México, especialmente en Chihuahua. La decisión de unirse al movimiento armado fue apoyada rápidamente por miles de personas, quienes estaban hartas de los abusos de los hacendados y la desigualdad que se profundizó durante el régimen de Díaz. Decenas de pueblos de ese estado se quedaron prácticamente vacíos, pues todos los hombres y muchas mujeres se unieron a la División del Norte. Su ideal consistió en frenar el abuso que ejercían los hacendados sobre los campesinos y en derrocar a los grupos establecidos en el poder público. Rápidamente se empezó a revelar su ingenio militar y capacidad estratégica. Por ejemplo, en el Tecolote engañó a las fuerzas del general Navarro poniendo sombreros sobre estacas para simular un contingente mayor, obligando al general a la retirada. Destacó como líder en diversas batallas. Además, participó en el mayor triunfo al lado de Pascual Orozco, la batalla de Ciudad Juárez. Después de tomar Torreón, Villa se hizo con algunos trenes que después servirían para transportar grandes contingentes de la División del Norte. También participó con Victoriano Huerta en diversas batallas. Por su actuación militar, fue ascendido a general brigadier honorario. Pancho Villa contribuyó con su ejército al rápido triunfo de la Revolución, que apenas en 6 meses logró expulsar del poder y del país a Porfirio Díaz.
Victoriano Huerta estaba receloso de que Villa tuviera tantos éxitos a pesar de su ignorancia y no ser un militar de carrera, y, molesto por su desobediencia e independencia, con el pretexto del supuesto robo de una yegua, lo procesó por insubordinación y ordenó su fusilamiento. Madero le salvó la vida y como alternativa fue enviado a la Ciudad de México, en donde fue encarcelado. En su estancia en prisión conoció a Gildardo Magaña Cerda, quien le enseñó a leer y escribir. A finales de 1912 logró fugarse de prisión con la ayuda de Carlos Jáuregui, escribiente del juzgado de la cárcel. Después del asesinato de Francisco I. Madero, decidió retomar las armas, esta vez contra el gobierno de Victoriano Huerta, ante los llamados de los líderes militares del norte, encabezados por el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, que convocaban a levantarse contra el usurpador. Cruzó la frontera y se internó en Chihuahua con apenas 9 hombres. Atacó Casas Grandes y Ciudad Juárez en el estado de Chihuahua en noviembre de 1913. Se constituyó la famosa División del Norte del Ejército Constitucionalista, de la que Pancho Villa fue líder. El 10 de enero de 1914 tomó la ciudad de Ojinaga, con lo que obtuvo el control de la zona del noroeste del estado. El 22 de febrero de 1914, antes de la batalla de Torreón, Villa realizó un homenaje a los primeros mártires de la Revolución, entre ellos Francisco Ignacio Madero, José María Pino Suárez, Belisario Domínguez y Aquiles Cerdán. Fue nombrado gobernador interino de Chihuahua, en donde prohibió los latifundios. Eso fue algo fundamental en una entidad donde un solo hacendado, Luis Terrazas, era dueño de 2.4 millones de hectáreas de tierras. Además, se dice que fundó en un mes 50 escuelas. Algunos cuentan que, en sus ratos libres, asistía a clases para seguir aprendiendo a leer y escribir. En ese periodo, también embargó tiendas y sustituyó a los comerciantes por administradores honorables, y abarató los precios del maíz, frijol y carne. Sus acciones tuvieron un gran impacto en Chihuahua, ya que beneficiaron a los pobres y desempleados. Finalmente, los ejércitos revolucionarios derrotaron a Huerta. A pesar de la victoria, Villa estaba molesto con Venustiano Carranza, quien lo despreciaba por considerarlo un bandolero. Además, nunca le concedió a la División del Norte el grado de ejército, ni a Villa el grado de general de división. El distanciamiento entre Carranza y Villa se hizo especialmente visible cuando, en agosto de 1914, los constitucionalistas entraron en Ciudad de México y el general carrancista Álvaro Obregón no permitió la entrada de villistas y zapatistas. Obregón posteriormente intentó una aproximación entre Carranza y los villistas, pero fue hecho prisionero por Villa, que llegó a condenarlo a muerte para finalmente indultarlo. Para limar asperezas, se convocó en octubre de 1914 la Convención de Aguascalientes, que no hizo más que afianzar las insalvables diferencias. Carranza y su brazo derecho Álvaro Obregón deseaban un constitucionalismo moderado, mientras que Villa y Zapata representaban a la revolución campesina y la exigencia de una inmediata distribución de tierras. Villa y Emiliano Zapata se sintieron defraudados por Carranza y volvieron a tomar las armas ahora contra él. Ante la negativa de los líderes agraristas de disolver sus tropas y reconocer su autoridad, Carranza optó por retirarse a Veracruz y establecer allí su gobierno. En enero de 1915, el general Álvaro Obregón ocupó la altiplanicie meridional mexicana y dirigió sus fuerzas contra Villa. Pancho Villa no quiso seguir los consejos de replegarse hacia el norte, donde podía reunir gran número de hombres y tener el terreno a su favor. Villa confió excesivamente en las cualidades de su división del norte y, entre abril y julio de 1915, fue finalmente derrotado en 4 grandes batallas entre Celaya y Aguascalientes, luchas en las que llegaron a enfrentarse hasta 40,000 hombres de cada uno de los bandos contendientes. Finalmente, Carranza recuperó la capital e instaló de nuevo en ella su gobierno. En julio de 1915, un derrotado Pancho Villa tuvo que retirarse hacia el norte. Regresó a Chihuahua, pero ya no como general en jefe de un poderoso ejército,
sino a la cabeza de un grupo que apenas contaba con 1000 hombres. Fue tomando fuerza, y el conocimiento del terreno y la cobertura que le daba a la población campesina le permitieron sostenerse durante 4 años en el norte a modo de guerrilla. Tras el asesinato de Venustiano Carranza en 1920, el presidente interino Adolfo de la Huerta le ofreció una amnistía y un rancho en Parral, Chihuahua, a cambio de cesar sus actividades. El 26 de junio de 1920, Villa firmó los convenios de Sabinas, depuso las armas y se retiró a la hacienda El Canutillo, un rancho que el gobierno le concedió en propiedad por sus servicios prestados a la Revolución. Allí, con casi 800 personas, empezó a realizar mejoras. En unas semanas, Villa y sus trabajadores lograron convertir aquellas inmensas llanuras desoladas y desiertas de la hacienda en extensas plantaciones de cereales y posteriormente decidió establecer escuelas, pidiendo al gobierno para sus planteles educativos profesores normalistas. Se reconstruyeron el casco principal, así como los establos y las bodegas, se instalaron líneas telefónicas por toda la hacienda. Se levantó una oficina de correos y telégrafos. Lo que más hizo feliz a Villa fue la construcción de una escuela primaria, a la que se le bautizó con el nombre de Felipe Ángeles. Otorgó un buen pago a los profesores y priorizó la alimentación y ropa de los alumnos. Los 300 niños que asistían a la escuela eran de Canutillo y de los ranchos y haciendas de los alrededores. Por la noche la escuela funcionaba como nocturna, para que los trabajadores de la hacienda aprendieran a leer y escribir. Para Villa, la educación era lo más importante que se le podía dar a los niños, y con la ayuda de su esposa Luz Corral, formó una biblioteca que contaba con una magnífica colección de obras en las que figuraban libros de medicina, historia y obras literarias. Durante 3 años sufrió numerosos atentados de los que salió ileso. Sin embargo, el 20 de julio de 1923, mientras entraba en Parral con su coche acompañado de 6 escoltas, fue asesinado a tiros desde una casa en ruinas por un grupo de hombres al mando de Jesús Salas. El asesinato fue instigado por el entonces presidente Álvaro Obregón y por su sucesor, Plutarco Elías Calles, temerosos del apoyo que Villa pudiera brindar a Adolfo de la Huerta, que aspiraba a suceder a Obregón en la presidencia. Años después, en 1966, por decreto presidencial de Gustavo Díaz Ordaz, su nombre fue inscrito en letras de oro en el muro de honor de la Cámara de Diputados de la calle de Donceles, en la Ciudad de México. A finales de 1976, por decreto del presidente Luis Echeverría, sus restos fueron trasladados al Monumento a la Revolución, donde también estaban depositados los restos de Francisco I. Madero y Venustiano Carranza. A Pancho Villa se le recuerda como un representante de la lucha de los pueblos en defensa de sus tierras, sus recursos y su cultura. Sin duda es uno de los héroes más importantes de México. ¿Tú qué piensas? ¿Quién es tu héroe mexicano favorito o de otro país? ¿Te gustaría que contáramos su historia en el canal? Déjanoslo saber en los comentarios. Somos Trazando Leyendas. ¡Hasta luego!